Literal, así llegué a trabajar en Ministerio TIC para el programa Apps.co. Apps.co es uno de los más importantes proyectos del gobierno colombiano y en general del Ministerio TIC para poder empujar y apoyar a emprendedores. Es muy importante una cultura de emprendimiento para que los países crezcan. Y es muy importante que esa cultura de emprendimiento esté apoyada por datos reales, mentores reales. Y es que estábamos en Barranquilla, nosotros teníamos que estar en Bucaramanga con el siguiente grupo de empresas a las 9 de la mañana. Me dice el man como, bueno, sí, te llevamos, no sé qué, lo que quieran, Neni. Y yo, bueno, Móntala ahí. móntala ahí. Mis pensamientos fueron como de, pucha, si nos llegamos a estrellar, que al menos se me vea la cara para que me puedan reconocer. Porque mira, Neni, esa gente se metía por en medio de las tractomulas. Es estar dispuesto a asumir esa incomodidad, que a veces no es fácil, pero mejor dicho, o sea, como el tema de la estabilidad lo veían como el todopoderoso y pues... Hola, te habla Juanpa, el host de Inminente Podcast, el lugar donde aprendemos de la experiencia ajena a través de conversaciones sinceras, para que lo que consideras éxito sea inminente. En esta ocasión, estamos en el episodio 100 y con una súper invitada, Diana Santos. Este episodio fue muy chévere porque lo pude grabar en persona. No solamente aprendí de la experiencia ajena, sino que lo grabé en una casa ajena. Juli, muchas gracias por prestarnos tu casa, que ni siquiera le preguntamos, sino que fue como, hola Juli, mañana vamos a grabar un podcast en tu casa. Y como, bueno, gracias por avisarme. No hablo más y los dejo con el episodio. ¿Quién es Diana Santos? Uy, qué buena pregunta. Diana Santos. Diana Santos es una mujer santanderiana, por ende, berraca, echada para adelante, emprendedora. Es una mujer que le encanta hacer muchas cosas en su vida. Deporte, las cosas que más me apasionan. A día de hoy he practicado miles de deportes hasta encontrar como los que más me gustan. Eh, es una vieja que le encanta ayudar a las demás personas. Siempre estoy de una u otra manera ayudando a los demás, ya sea a través de los vínculos que creo con mi trabajo o de las personas que incluso me encuentro en la calle, porque me suceden las historias a veces más maravillosas que salgo a comprar cosas y termino ayudando a la gente de alguna u otra manera con una o dos cosas que a veces uno puede hacer desde sus vagos conocimientos, digo yo. Diana Santos, es una mujer que le ha tocado muchas cosas en esta vida, pero pues que con el paso del tiempo he logrado aprender como tantas cosas que me han servido en mi vida personal, en mi vida profesional, amorosa. eh, uf, Eso me ha llevado a ser incluso hoy una persona mucho más tierna. Creo que las personas que me conocen de antes saben tal vez lo eh, como más tosca que podía ser. Claro, soy santanderiano, o sea, los santanderianos somos toscos por naturaleza. Pero pues ahora, como he tenido la oportunidad de viajar a diferentes lugares, eso me ha dado también como el hecho de entender que puedo ser más cercana con otras personas, a su vez más empáticas. Entonces ya no soy así, ya no me dicen que soy la mal mirada o algo así, porque eso pasa a veces, pero no por nada personal, sino porque no sé, es como un tema regional, pero es como, eso es lo que puedo decir de mí. Todo eso que me cuentas tuvo un proceso detrás y esto me lleva a lo siguiente. Lo que eres hoy lo soñaste de niña. ¿Cómo fue tu proceso desde muy, muy atrás? Uy, no, lo que soy hoy, creo que no. Mi Diana de 5 años, 8 años, 10 años, 12 años, 15 años, no se imaginó nunca que, o sea, como la mujer que soy hoy. Yo creo que cuando era niña, de las cosas que más soñaba, porque también me gustan mucho los animales, en algún momento era ser veterinaria. Y yo decía, ay, quiero ser veterinaria, y por mucho tiempo yo quise ser, creo que la mejor veterinaria del mundo. Pero después me di cuenta que habían cosas que no eran tan cool, como por ejemplo que a mí me pone un poco nerviosa como el tema de la sangre y ese tipo de cosas, o tener que abrir a un perrito, o las heridas, o sea, como todo ese tipo de cosas, contenido sensible para mí y me di cuenta con el tiempo que no era mi camino. Eh, Después creo que dije, bueno, tengo dos opciones en la vida, porque eran dos cosas como que me apasionaban mucho. Las leyes, que son otra de las cosas que me apasionan en la vida, y como el tema empresarial.
Entonces como que dije, bueno, o es derecho o es ingeniería industrial, en ese momento en donde, bueno, ya tienes que decidir qué vas a hacer de tu vida. Y opté por ser ingeniera industrial. Y te digo, mi Diana de mis 22 ni siquiera se imagina que mi Diana de mis 32 esté aquí sentada hablando contigo, hablando de los temas que vamos a hablar más adelante. Yo En entré Armenia. en Armenia, eso es importante aclararlo, en Armenia porque más adelante van a entender el porqué. Pero no, no se imaginó eso. Yo creo que yo en algún momento a través de lo que hice en mi carrera tal vez me veía como en una multinacional, em, escalando profesionalmente, pero como muy desde ese ámbito tal vez muy corporativo. Y la vida me dijo, no, Neni, por ahí no es el camino. Vamos a tener una montaña rusa bastante interesante y eh, me llevó por una propuesta de un amigo, básicamente, me llevó a entender como todo este mundo del emprendimiento, startupero y demás. Y por ¿Ya simplemente había salido de la universidad o estabas todavía...? no, ya había salido de la universidad, pero estaba en el mundo corporativo, trabajando muy en temas de recursos humanos, calidad, o sea, como todos esos temas que son importantes, son cool, pero que yo descubrí en ese momento que a mí no me gustaba, o sea, que a mí eso no me apasionaba, que algo interesante que me pasó ahí fue que descubrir todas estas cosas, o sea, hacer todas estas cosas me llevó fue a descubrir que tenía muchos talentos y skills sí en lo administrativo, entonces que era muy buena para la atención al detalle, que era muy buena para hacer seguimiento, auditora, interventora, o sea, como estas cosas las hacía excelente. Pero yo decía, no es lo que me llena, o sea, yo sí sentía que ahí había, que hacía falta algo. Y lo que te digo, un amigo un día me dice como, Diani, mira, tú tienes un perfil que a mí me gusta mucho, tú eres muy buena gestionando proyectos, vente para Bogotá, que en Bogotá tenemos un proyecto chévere en temas de emprendimiento y llegué a Bogotá a un programa maravilloso que se llama apps.co. Antes de, o sea, todo eso, la universidad y todo fue en Bucaramanga. Sí, toda mi vida en Bucaramanga, de hecho a mis 25 años fue la primera vez que dije ya, creo que antes de mis 25, bueno, como por esas fechas, ya salgo de Bucaramanga a vivir sola, a Todo de un enfrentarme, totazo. exacto, al mundo profesional, un nuevo cambio de ciudad, con choques culturales bastante interesantes. Creo que esas cosas fueron de las más duras cuando recién llegué y a explorar un nuevo reto porque era totalmente algo diferente, o sea, claro. A mí me dijeron, Diani, tú sabes, eres muy buena haciendo esto, pero yo no pensé que, pues, cuando yo llegué a Apps fue como, y entender todo eso y digamos que estar en este mundo del emprendimiento me ha traído acá, a donde estoy, a ser la nueva directora de la Fundación El Hub, que pues para mí es un reto bastante interesante, entonces la respuesta es no. Mi Diana de chiquita ni siquiera soñaba estar acá. Sí soñaba cosas grandes para mi vida, pero no, ni siquiera fue como que el camino que alguna vez visioné, sino que la vida me ha traído de a pasitos, de a pasitos, de a pasitos, y hoy estoy aquí, disfrutándome el proceso, viviendo en Armenia, asumiendo un reto bastante interesante. Entonces, no, no me imaginé que tantas cosas increíbles me fueran a suceder en el camino. Esa es como la respuesta. Y cuando tú, a ver, quiero irme como por, antes de que saltemos a esta etapa de Bogotá y donde empiezan a pasar muchísimas cosas, quiero preguntarte algo y es algo por lo que pasan muchos estudiantes o muchos jóvenes cuando primero tienen que escoger carrera, ¿sí? Que uno no tiene ni idea, pues en mi caso fue diferente, pero normalmente no se tiene ni idea de lo que uno quiere hacer y ya cuando está en la carrera, eso sí, de pronto me ha pasado y es como, marica, ¿yo por qué me metí a esto? ¿Cómo atravesaste esas situaciones? ¿No? Y digamos, también esa etapa, o sea, tú consideras que en esa, antes de venirse a Bogotá, de que pasaran todas esas cosas, ¿tú consideras que tu vida fue como ese piloto automático o pasaron cosas que marcaron la diferencia? Bueno, creo que hubo de las dos. En algún punto sí, como en ese piloto automático, porque vengo también como de una familia tradicional en el sentido en que, por ejemplo, cosas que me decían en casa era como, hey, consíguete un trabajo, busca estabilidad, ojalá sea en una empresa grande, mejor dicho, o sea, como el tema de la estabilidad lo veían como el todopoderoso y pues
Cuando uno entra, no sé, como a su vida laboral, a vivir solo, a muchas cosas, como que se da cuenta que pues eso es importante, pero al final no es lo más importante, es solo una parte que hace parte de un conjunto de muchas cosas. Entonces sí, en ese momento tal vez ni siquiera yo entendía qué sueño estaba persiguiendo, perseguía más como el hecho de entender, bueno, quiero aprender, yo sé hacer esto, ya estaba entendiendo qué cosas hacía bien y mal. Y hubo puntos de inflexión como lo que te dije, como en algún momento en la empresa en la que yo trabajaba, era una empresa pequeña y yo llegué allí a ser la coordinadora administrativa de la empresa. Y pues era la mano derecha de mis dos jefes, la relación era súper buena, en el trabajo me iba súper bien, pero me entró esa hambre de crecer y esa hambre de hacer cosas y esa hambre de descubrir quién era Diana, porque yo no entendía en ese momento quién era Diana. Y me entró como esa hambre y esa pequeña molestia, esa incomodidad que ya todos los días me levantaba pensando en, a mí ya no me gusta lo que estoy haciendo, o sea, claro, tengo un trabajo, es estable, a mí esto ya no me gusta. Y pensé, en esta empresa, si bien me va muy bien y todo, yo ya no voy a crecer más, ya hasta aquí llegué porque lo máximo tendría que ser como socia accionaria de la compañía. Y pues para que eso sucediera, no iba a ser tan fácil. Era toda una vida. Exacto. Entonces, por eso te digo que esa propuesta de ese amigo, que en algún momento yo ya estaba aburrida y la vida me dijo como, hola, estoy aquí. Y me empieza a decir como, Diani, mira, vente, hay una propuesta para que seas una asesora junior en lo que tú mejor sabes hacer. Y duré como 4 meses pensando en si iba o no. Porque primero, digamos que el presupuesto no me convencía mucho. O sea, yo decía, me ofrece lo mismo que yo me gano acá, entonces como que no me estás mejorando las condiciones. Al contrario, yo sentía que eso desmejoraba porque yo decía, Bucaramanga es una ciudad que tiene una calidad de vida mucho más tranquila y económica versus Bogotá, que es una ciudad maravillosa, pero que sí te ofrece un estilo de vida bastante diferente. Entonces, en ese momento al poco tiempo me llaman, me dicen como, oye, mira, creo que esta propuesta se puede alinear más a lo que tú estás buscando. Le dije, sí, dime qué hay que hacer. Dato random, la persona que me tenía que entrevistar de ministerio en ese momento nunca pudo entrevistarme y le dijeron a mi amigo como, si tú dices que la pelada es buena y que puede hacer las cosas, Nosotros tráela. confiamos. Y literal, así llegué a trabajar en Ministerio TIC para el programa Apps.co. Y llegué en 2017 y ese evento, literal, ese evento fue el que cambió mi vida profesional. O sea, antes de Apps era una Diana, después de Apps fue otra Diana. Entonces ese fue como el primer evento que tuve en donde ya empecé a entender primero otro mundo y empecé a entender realmente como cuál era el propósito, porque cuando me empecé a involucrar como asesora, teníamos como que evaluar, hacer seguimiento a empresas, y yo me di cuenta que eso a mí sí me gustaba, como el hecho de poder aportar desde lo que yo sabía a personas que no sabían de pronto cómo hacer las cosas. Y eso era lo que a mí me motivaba demasiado a decir, por aquí sí es. Y voy a traer aquí a colación la primera pregunta que te mandaron tus personas cercanas. Y esta es de Dani. No la encuentro. Ahí no puede ser. ¿Cuántas empresas has acompañado y cuáles son tus favoritas? Uy, juepucha. Dios, yo creo que ¿cuántas empresas he acompañado? Oigan, yo llevo desde el 2017, estamos en 2024. Han pasado 7 años. Solo yo creo que por decirte un número, por ahí unas más de 600, 700 empresas Juepucha. en diferentes etapas. En diferentes etapas. Desde ideación, que es solo tengo una idea de negocio, vente la ayuda a estructurar, desde empresas que estuvieron en incubación, empresas que estuvieron en aceleración de negocios. Eh, Ahí también, de hecho, fui líder de esa fase en algún momento de mi vida en apps.co también.
pero yo creo que más de 700 empresas. De hecho, hoy sigo asesorando empresas, sigo siendo mentora y es algo que me apasiona. ¿Y cuál era la segunda pregunta? Tú me dijiste, Favoritas. uy, no, esa respuesta a las favoritas, yo creo que cuando esa persona vea mi podcast va a decir, ay, yo tenía razón, porque esto tiene una historia y es que en 2018 yo conocí a un par de emprendedores que tenían también mucha hambre de emprender y hacer muchas cosas y en ese momento yo estaba gestionando una parte del track de emprendimiento de un evento muy grande que se hace que se llama Colombia 4.0. Yo estaba a cargo como de gestionar todos los emprendimientos que asistían al track. Y en ese momento una de las empresas que estaba también participando nunca llegó y ya te digo el nombre de esta empresa, me dice como, Diani, por favor, danos el espacio, no sé qué. Y yo les dije, oigan, vamos a hacer un negocio. Si esta empresa no llega hoy, no logro contactarla, con mucho gusto el día de mañana ustedes van a tener ese espacio abierto porque literal era el stand que quedaba como contiguo a la empresa, que ya voy a decir el nombre. Entonces me dicen como, bueno, resulta y pasa que por cosas de la vida me enteré hasta el año pasado que gracias a que de alguna u otra manera pudimos gestionar ese espacio, ellos en ese evento lograron llegar a punto de equilibrio. Entonces me decían que pues, se sentían bastante agradecidos conmigo porque pues esa oportunidad les había permitido llegar a punto de equilibrio. Y esa empresa se llama Escapi Travel. Entonces, durante todo lo que fue el acompañamiento, ellos me decían, dime que somos tu empresa favorita. Y yo, oigan, tenemos un montón de empresas, no No les tengo puedo decir ninguna eso. favorita. Sí, no tengo ninguna favorita. Para mí todas son favoritas, todas las hacen súper bien. Pero yo no diría que favorita, sino que la vida me ha permitido ver como la evolución que estos chicos han tenido y de verdad que los admiro mucho. A Migue, a Juli, que son las personas que lideran esta empresa y digo, me encanta ver cómo lograron realmente reinventarse. Entonces, esa es una de mis empresas que yo digo que admiro, más allá que sea mi favorita, porque lo aclaro, todas son mis favoritas. Y la otra empresa que digo que también la rompió del estadio, que la está rompiendo, son 3D. Ellos son unos chicos que están en Medellín, pero ver la evolución de ellos fue bastante interesante porque eran dos ingenieros que llegan a un acompañamiento y que yo digo, usted necesita un comercial, pero a día de hoy ver su empresa cuánto ha crecido, ellos como persona cuánto han evolucionado, para mí esas son cosas que lo cambian todo. Entonces creo que son de las empresas que hoy en día más admiro como en su proceso. Y así como ellos, conozco un montón de empresarios que sé que la han sacado del estadio. Me encanta porque ahorita me estoy dando cuenta de que las personas cercanas a ti me hicieron todo el trabajo en el podcast, o sea, realmente. O sea, se conectan varias preguntas y esta me lleva a la siguiente, que te la manda Laura Forero. Y es, ¿qué es lo más cool que has aprendido de tantos años asesorando emprendedores? Uy, mira, Juan, yo creo que han sido varias cosas. El primero, creo que entender mi propósito, porque si bien yo te conté que a mí me encantaba ayudar a la gente, que de cierta manera he terminado ayudando a la gente, pues yo no entendía por qué sucedía eso. Yo solamente decía, uy, me encanta ayudar y ya, pero no. Entonces fue como alinearme un poquito como con ese propósito de vida que tenía. Entonces esa es una de las cosas más cool que me han pasado. Dos, el hecho de conocer personas increíbles, no solo en mi región, sino a lo largo de todo el país. O sea, tú no sabes la cantidad de personas que yo he conocido gracias a lo que hago, que ni siquiera le digo mi trabajo. Pueden ser muchas cosas, pero es a lo que amo y a lo que hago. Y es conocer personas como tú, que son emprendedores y como tantas personas que conozco tan maravillosas. Y algo que siempre le digo a las empresas y a los emprendedores que yo asesoro es, aquí vinimos a aprender en conjunto, o sea, así como tal vez yo enseño algunas metodologías y algunas cosas desde lo teórico y ellos lo ponen en práctica, es, pucha, la gente me ha enseñado a mí tantas cosas en el camino, renuncias, mira, y algo creo que aquí importante que creo que no se habla mucho, pero entender el privilegio que yo he tenido toda mi vida
como el tener educación, tener alimentos, o sea, tener un lugar seguro. Eso es un privilegio que no todo el mundo tiene y cuando he tenido la oportunidad de trabajar con diversas personas me han hecho como también salirme un poquito desde el privilegio de que tengo y ponerme como en los zapatos del otro. Entonces, eso es otra cosa cool que me ha pasado en la vida porque es como de, a veces paso momentos difíciles y de, tal vez se me vienen personas a la cabeza que digo, uff, pucha, y no es como que me compare, pero digo, es como de, ¿qué puedo aprender de esta situación a través de otros incluso? Entonces, esa es otra cosa cool que me ha pasado. Otra cosa cool es conocer precisamente amigos como Laura Forero, que la conocí gracias a mi trabajo. eh, y hoy en día se convirtió en una gran amiga que tengo, de verdad que ha sido un apoyo increíble y como Lau, está Moni, está Wilfredo y hay tantos más, Julián, o sea, tantas personas que han llegado a mi vida y lo maravilloso de esto, y yo siempre le digo algo a mis amigos y creo que esto es algo de lo que yo más me siento orgullosa como de lo que trabajo y es como algo cool que me pasa es que todos mis amigos son súper pilos. Entonces como que siempre puedo aprender de ellos cosas nuevas, me enseñan cosas, o sea, siempre que tenemos interacciones son como conversaciones con sentido y eso es algo que, bueno, no sé, también tengo, creo que para mí ese es un privilegio muy cool que tengo y es como esas personas que me rodean. Y que a través de, de esas personas también se me han presentado propuestas interesantes. Entonces esa es otra cosa cool que me ha pasado. El conocer a Julián cuando era emprendedor en 2018, el seguir en contacto con él, el que el año pasado habláramos y me contara, yo estoy haciendo esto en Armenia, y el que este año otra vez me dijera, yo estoy haciendo esto en Armenia, y decirle, ¿sabes qué? Sí voy a arriesgar y me voy a ir a vivir a Armenia, y vamos a apostarle al proyecto que tenemos, entonces es, es algo increíble, eso me ha dejado este mundo, tantas cosas cool que creo que podría decirte más, pero dejemos ahí. La mayor cantidad de gente que escucha este podcast son jóvenes como yo, ¿sí? Que de pronto están en la universidad o que no están en la universidad, pero ya están en el mundo laboral y quieren, no sé, un cambio en su vida de lo que sea. O quieren por lo menos escuchar gente que está haciendo cosas chéveres, ¿sí? Yo siento que, o sea, y tú lo mencionabas, uno de esos privilegios es tener gente increíble a su alrededor, ¿sí? Y yo siempre lo digo desde que conocí a Julián, mi vida ha cambiado un montón y muy rápido, ¿sí? El Juan Pablo 2020, que grabó por primera vez ese podcast, no se esperaría todo lo que ha pasado. Entonces, si yo lo puedo hacer como joven, muchos otros también lo pueden hacer, ¿sí? ¿Tú cómo crearías ese primer como entorno increíble de una persona que los ayude como a crecer mucho, ¿sí? Porque normalmente en la universidad y todos estos, y en la casa, pues uno se rodea solo de esas personas, ¿sí? Que son los de toda la vida o los amigos de la universidad, los parecidos, entonces digamos que uno reafirma muchas cosas, pero cuando uno empieza a juntarse con otro tipo de gente que obviamente lo ayuda a uno a crecer, le empiezan a mover la cabeza y a sacudirlo a uno de una manera que uno dice, pucha, qué dolor de cabeza, pero qué chévere, porque he podido crecer mucho. Para mí esa respuesta está muy simple y es las personas que estén dispuestas a vivir la incomodidad son las personas que realmente dan un salto de un lugar a otro. ¿Y por qué digo la incomodidad? Porque yo he conocido muchas personas en mi vida que siempre me dicen, mira Diana, yo tengo esta idea de negocio, o yo quiero hacer, o bueno, les veo ese ímpetu de ese primer momento como en la etapa de enamoramiento, que tú estás así, enamorado y Engomado. terrible, pero ¿qué hace la diferencia en todo esto? El accionar. El accionar es algo supremamente importante y el accionar conlleva muchas cosas. El accionar conlleva a que hagas sacrificios, el accionar conlleva a que empieces a disfrutarte esa incomodidad desde el proceso, porque a veces es empezar desde cero, que tú no sabes ni cómo hacerlo, ni por dónde hacerlo, no tienes ni idea de lo que está sucediendo, pero el estar dispuesto a disfrutarte esa incomodidad, a entenderla, a vivirla y a decir, oiga, hacerte esas preguntas de ¿qué puedo hacer para mejorar esto? ¿Con quién yo puedo, de quién puedo rodearme? Ok, ya sé que quiero ser astronauta, ejemplo.
quién es el mejor astronauta, qué hace esa persona, cómo lo hace, cómo es su día a día, o sea, cómo entender un poquito esas personas tal vez que nosotros admiramos o que queremos tal vez tener un símil de estas personas, de su éxito y demás, empecemos a averiguar qué están haciendo diferente a nosotros. Muchos hoy en día dicen como, no, ve, esa empresa tan exitosa se levantó de la noche a la mañana, pues la gente no ve que esa persona tal vez no duerme un día, 2 días, que se trasnochó, que muchas veces tuvo que levantarse temprano y acostarse tarde, que tuvo que sacrificar tanto y que eso los lleva a estar en el punto en donde están. Entonces creo que aquí es un poco también hacer la invitación de, oigan, estén dispuestos a vivir la incomodidad, sobre todo porque estamos en una era digital en donde muchas cosas pueden pasar de manera más rápida. Tú me contabas ahora, antes de que empezáramos el podcast, como en esa antesala que me hiciste de decirme como, no, mira, yo hacía venta de productos digitales. A veces con cosas tan simples la gente puede empezar a generar dinero, pero es el hecho de sentarte, crear, hacer como todo ese proceso que yo digo, oiga, si tenemos tiempo para, yo no sé, si la mayoría de gente mira cuántas horas pasó al día en redes sociales, algunas personas dirán 2 horas, 1 hora, 4 horas, o sea, es como, entonces ese tiempo empecémoslo a aprovechar en otras cosas, y no quiere decir que todo se vuelva estricto o rígido, que ya no puedas tener tiempo de ocio, pero que aprendas como a disfrutarte más tu tiempo de ocio y a disfrutar como otro tiempo en donde puede ser como ocio entre comillas, pero puede ser un tiempo creativo en donde puedas plasmar ideas y entender cómo puedes llegar a ellas. Y lo otro es, si yo quiero empezar a rodearme de personas diferentes también de mi círculo social, yo tengo que empezar a asistir a cosas que estén pasando fuera de mi círculo social. Porque si yo no hago eso, pues siempre voy a estar rodeada de mis amigos, de la universidad, de mi familia y no va a pasar nada. Y a veces estar con personas que piensan diferente a nosotros te cambia el mindset y también te ayuda a entender lo que tú decías ahorita que te pasó con Julián, como ese crecimiento que hiciste, que tal vez lo hubieses tenido solo, pero que lo hiciste más rápido con una persona que guiara, dijera como, hey, ya probaste esto o has revisado por acá, porque a veces también estas personas pues ya han tenido ciertos éxitos y fracasos en tu vida y pues esa experiencia nos ayuda a los que estamos en ese proceso también a entender cómo lo podemos hacer mejor. Qué respuesta tan increíble. Total. Y después de este tema de apps.co y digamos como ese primer momento donde tú dices, fue pucha, están pasando mil cosas, ¿qué va sucediendo dentro de tu historia? Primero, ¿cuánto duras en apps.co y qué viene después de eso? Bueno, ¿cuánto duré en apps? Como casi 4 años estuvimos en apps, viene pandemia, el programa se reinventa, en ese momento también sale la nueva ley de emprendimiento, entonces el programa deja de pertenecer a ministerio, pasa a Impulsa, hay demasiados cambios. Yo vivía en Bogotá, eh, en ese momento incluso había atravesado hacía un año un momento difícil porque tuve la pérdida de un ser cercano, y yo decía, y después otro familiar estaba ahí como medio enfermo y yo dije, no, o sea, yo creo que este proceso 2 veces no lo vivo y tuve la oportunidad de que otra vez ese amigo que a veces eh, viene y me toca la puerta como cuando me quiere generar incomodidad y me dice, Diani, ven, ¿no te gustaría venirte a trabajar a Bucaramanga? Y yo, no, o sea, yo, Tú me hey, sacaste de Bucaramanga sí, y... ¿cómo me vas a volver a llevar a Bucaramanga? Sí, Ey, güey, sí, por favor, date cuenta. Entonces él me dice como, no, mira, yo actualmente estoy liderando la Secretaría TIC de la alcaldía, soy el nuevo asesor TIC y pues acá hay varios procesos que requieren como de un orden, de una gestión y me encantaría que pues tú estuvieras dentro del equipo porque pues puedes ser esa persona que nos ayude a gestionar este proceso. Yo, bueno, déjame lo pienso y así estuve otra vez algunos meses, seguía trabajando para ministerio, pero dije, bueno, vamos a probar y en ese año, mientras que estuve en pandemia, también acepté casi que a final de año ser parte del equipo y me di cuenta que me gustó y me devolví a Bucaramanga. Me devolví a Bucaramanga, o sea, no, eso es algo chistoso porque
yo quería salir de la ciudad, no porque Bucaramanga tenga algo malo, yo amo mi ciudad, pero si el hambre profesional, para mí, Diana Santos, creo que no la podía No la solventar encontrabas allá. allá. Pero me fui a asumir ese reto y ahí estuve como project manager de la oficina TIC durante 22, como 2 años y medio, casi 3. Estuvimos haciendo cosas desde la alcaldía, entendiendo una vez más como todos los privilegios que tenía, entendiendo cómo en pequeños proyectos podíamos aportar grandes cosas, eh, entendiendo un reto bastante interesante porque si bien yo trabajaba para una entidad pues pública, ya trabajar en región, en mi región, eso lo cambió todo. Fue darme cuenta como las necesidades que tenía la ciudad, el hecho de cómo a través de las estrategias que implementábamos, se cambiaban cosas en los cursos que dábamos, la formación, en los eventos, cosas que organizábamos, era una vaina maravillosa que yo decía, y de hecho creo que yo no sé si alguien preguntó eso, pero a veces la gente me pregunta, ¿y tú por qué sigues trabajando en el sector público? Y yo digo, yo me pregunto lo mismo, porque esta es una relación de amor-odios. O sea, cuando estoy allá hay días que yo digo, uy, ya no quiero más esto, basta, ya voy a renunciar, no más. Y digo, cada vez que termino un proyecto, digo, ya, no más. Pero después, cuando veo el impacto y el resultado que el proyecto tiene, o sea, como que eso me lleva a acordarme del por qué yo trabajo ahí. Y es que creo que una de las cosas que aprendí en ese momento en Bucaramanga y es que el estar en la política o ser servidor público o contratista es un poco como estar muy orientado al servir, que es algo que como te mencionaba desde que comenzamos a hablar, me gusta mucho y entonces creo que esa es una de las razones también por las que he estado mucho en este mundo entre los proyectos público-privados que existen, entonces es bastante interesante. Y bueno, ya después de eso, otra vez me dio el hambre de volver a Bogotá. Y el año pasado me devolví a Bogotá buscando nuevas oportunidades. Ahí llegaron otros proyectos y desde el año pasado volví a Bogotá. eh, Asumí un reto como... Ahí sí tuve un cambio bastante interesante porque fue el reto de ser la coordinadora regional de seguimiento a un programa que sacó Ministerio TIC, que se llama Generación TIC, en donde teníamos el reto de impactar 70.000 ciudadanos de todas las edades en temas de habilidades digitales. Todo lo que tiene que ver con habilidades digitales, enseñarte a través de cursos diferentes cosas, un reto para realizar en poquito tiempo, con un equipo maravilloso, con una gerencia maravillosa, o sea, y nos tocó trabajar muy duro y entender, ir a colegios, por eso te digo que la vida a mí me ha enseñado tantas cosas y estuve en ese proyecto bastante tiempo involucrada y ya después este año dije como quiero volver a tener un cambio, o sea, por eso te digo que con lo de la respuesta anterior, Si llegaste hasta aquí es porque claramente te está gustando este episodio y te quiero hacer una invitación que ayuda mucho al programa y a que sigamos haciendo episodios tan geniales como este. Y esa petición es que califiques el podcast en la plataforma donde estés y nos dejes un comentario, sea Spotify, sea YouTube, sea Apple Podcast. Y eso es todo. Te dejo de nuevo con el episodio y gracias por crecer junto a Inminente Podcast. es estar dispuesto a asumir esa incomodidad, que a veces no es fácil, pero quiero como otro cambio, otra vez me empezó a picar y Me venías contando, querías un cambio. quería un cambio. No te digo, mi vida siempre ha estado llena de cambios. Uy. Em, Bueno, creo que aquí voy a hablar de un tema bastante interesante y es que, porque creo que te digo el tema de aprenderse a disfrutar los cambios y es que yo, una versión de mi yo pasado, que era un poco más estricta, psicorrígida, tal vez un poco más controladora, y que cuando cualquier cosita se me salía como de las manos de mi control, Entrabas yo, en pánico. sí, entraba en pánico y yo decía, Dios, ¿qué voy a hacer? Ay, no, ¿cómo resuelvo esto? Pero mira, yo soy la típica mujer también que resuelve. O sea, la vida me ha llevado a ser esa, y no ni siquiera la típica mujer, la típica persona que resuelve porque la vida me ha presentado unos retos que yo digo, ¿y ahora qué hago, chuchi? Entonces, eh, justo el año pasado
empecé a tener bastantes situaciones que me empezaron a incomodar, que yo no entendía por qué. Y es que, eh, ¿cómo te explico? Descubrí que en el proceso todas estas situaciones que me incomodaban tenían que ver con el hecho de no afrontar como algunos miedos que yo estaba teniendo, como algunas situaciones de mi pasado y demás. Y esto llegó a un momento en donde mi vida, en donde no dio más y me di cuenta que necesitaba pedir ayuda, que necesitaba pedir ayuda porque las cosas que me estaban pasando me estaban sintiendo, haciendo sentir tan incómoda y yo ni siquiera entendía el por qué, porque yo miraba a mi alrededor y mi vida estaba bien, estaba tranquila, estaba en un trabajo que me gustaba, estaba teniendo amigos que me apoyaban, estaba, digamos que, rodeada de personas maravillosas todo el tiempo y yo decía, oiga, ¿qué está pasando? Y empecé a tener como unos síntomas físicos bastante interesantes, como que me llegaba a hiperventilar y algunas cosas y yo dije, en algún momento esto fue muy frecuente y yo dije, no, eh, yo tengo que buscar ayuda porque si no, algo va a pasar y pues no quiero que esta situación escale. Y ahí estuve con profesionales que me ayudaron a entender que tenía esta famosa enfermedad que ahora todo el mundo dice tener y es, se me olvidó el nombre, ansiedad. Eh, Me diagnosticaron como una persona ansiosa, porque al final todos sufrimos de ansiedad, la ansiedad no es mala, nos genera demasiada incomodidad, es que precisamente es eso, la incomodidad de entender que muchas cosas estaban pasando y yo, ay, espérate, ahorita las resolvemos, y guiño, Relajado. guiño, y ahorita las resolvemos, pero oye, eso no pasó así, o sea, yo nunca resolvía eso y me tocó empezar a resolver, me tocó empezar a poder entender esa incomodidad y empezar a disfrutarme el proceso de, no sé, tener sesiones con el terapeuta en donde te dicen por qué crees que te sientes así, como ir a buscar la raíz del problema, que bueno, eso es un tema más allá que espero que una persona experta lo pueda hablar, pero en mi caso era más como de entender todos esos cuestionamientos que me hacían y yo decir como el hecho de como que profundamente sabes la respuesta, ¿sabes? Pero como que no lo quieres aceptar. Y ese proceso de aceptación sí que es duro. Y entonces, ese proceso me dejó ese gran aprendizaje y es como que estar incómodo no es nada malo. De hecho, yo ya había vivido varias incomodidades y había afrontado los retos, solamente que en algún momento todo se juntó y tuve que ser muy consciente de esto y empezar a gestionar todas estas emociones, que mira, eso es algo que nos incomoda mucho y que a veces ni nos permitimos hacerlo, eh, y a vivir ese proceso con mucha más compasión con uno mismo, con mucho más amor, porque literal algo que pasa a veces también es como que mi psicólogo me decía, tú cuando tus amigos tienen problemas, ¿tú cómo actúas? Y yo le decía, no, mira, yo trato de ayudarlos, eh, yo trato de hablar con ellos, o sea, de todas las cosas lindas que yo puedo hacer por ellos. Y me decía, ¿y tú qué haces por ti? Si te ayudas. Entonces, hey, eso que haces por los demás, tienes que empezarlo por hacer por contigo misma. Entonces, por eso te digo, ese proceso tan amoroso de aprender a gestionarse, de aprender a ser más compasivo. Y por eso te digo que hoy en día vivo esos cambios con mucha más apertura, porque soy fiel creyente que la vida en realidad no tiene problemas, sino como retos, y que cada reto supone una oportunidad de expansión. También está en nosotros darnos cuenta si queremos expandirnos o no. A veces, uy, el clima en Armenia se está poniendo intenso. Sí. Acá el clima es muy random. Porque si viste el calor que hizo durante todo Sí, el día. bueno, sorpréndeme, sígueme sorprendiendo, Armenia. Y entonces, pues nada, ahora como asumo ese reto con mucho más amor, esa incomodidad y esos cambios que vienen a mi vida los vivo con mucha más alegría. O sea, esa cosita que me dio otra vez este año, decir, uy, yo quiero otro cambio.
yo quiero otro cambio, yo quiero otro cambio, yo como que a mí me gustaría otra vez estar en mi tierrita, o sea, como en tierrita caliente. Estuve por mi cumpleaños, salí como un mes del país y estuve en tierra caliente, en playita y demás. Uy, yo regresé de ese viaje diciendo como, yo quiero estar otra vez en tierra caliente porque el clima está, uff, yo decía, no, o sea, tengo demasiado calor, perdón, demasiado frío, en Bogotá estaba haciendo demasiado, y estaba incluso enfermándome demasiado de mi rinitis, todo, y yo dije, no, hay que buscar ese cambio y no sé por qué, las cosas de la vida, me encuentro a Juli en un evento que hubo en Bogotá, que fue el Starco, y me dice, oye, tenemos que hablar, y yo, bueno, hablemos, yo siempre quería hablar contigo, pero tú, Eso fue este año. eso fue este año, y me dice, hablemos. Juli es una persona muy ocupada, no pudimos hablar. ¿En qué mes fue eso? Uche Starco fue marzo, como marzo, abril, por esas fechas. Fue reciente. Entonces me dice, ¿cómo hablemos? Y bueno, después de esto, fuera del evento, tuvimos una reunión, me dijo, cuéntame qué estás haciendo, le conté un poco lo que estaba haciendo y me dijo, oye, eso que estás haciendo, mira a ver si lo puedes hacer por aquí, mira a ver, o sea, él como siempre haciendo su magia. Y volvió otra vez como, oye, ¿no te quieres ir a vivir a Armenia? Y yo, ay, hombre, que no, todavía no. Y que fue muy chistoso porque después de eso tuvimos otra reu. Me dijo, mira, yo estoy haciendo Startup Weekend. De hecho, dato curioso, sabía el evento, pero nunca había ido a un Startup Weekend. Nunca había ido a un Startup Weekend. O sea, Entonces, ¿Cali fue tu primera vez? sí, pero algo chistoso que pasó es que yo iba a ir al de Bucaramanga porque Ome era mi tierra. Bueno, por cosas administrativas y demás, lamentablemente no me contactaron, entonces como que no pude asistir a ese, pero me fui para el Startup Weekend en Cali, viví por primera vez, porque una cosa es ser mentora y otra cosa es vivir un Startup Weekend, incluso si lo vives como asistente o como mentor, porque esa vaina te transforma el mindset de una manera impresionante. Entonces, estando ahí, ya después del evento sucedieron bastantes cosas interesantes y tuvimos como una llamada semana y media después y eh, le dice a Dani como, hey, mira, tengo este proyecto para ti, no sé qué. Y yo estaba ahí cerca de esa reunión. Ay, hablemos con Diana, no sé qué. Hola. Y él como, hola, ¿se quieren venir a vivir a Armenia? Y yo de, ¿qué? Y me dijo, sí, es que estoy aquí proponiéndole a Ani que él sea como esta persona llave para este proyecto y a mí me encantaría que tú fueras como la directora de la fundación. Y yo, jaja, hasta ese momento para mí era como, jaja, sí, bueno, no, no me tienen que decir nada ahorita, pero piénsenlo. Y yo, bueno, ya fue como un momento de pensar y como a la semana ya después Juli y yo tuvimos una reunión más seria de, ven, Juli, ven, yo sí necesito que me cuentes qué es lo que quieres, qué tienes pensado, porque tú siempre me has hablado como el megaproyecto que quieres hacer allá, pero nunca realmente hemos conversado bien de qué es. Entonces ahí como que me explicó un poco la mecánica y yo le dije, ¿sabes qué? En ese momento le dije, sí, la respuesta es sí. Y me dice él como, yo ya sabía que la respuesta era que sí, solo estaba esperando que me dijeras como esto y saber cuándo te vienes. Y yo, ¿cómo así que sabías? Me dijo, sí, porque tú eres una persona como que si algo no te gusta o te incomoda, se te nota bastante. Y a ti no se te veía incómoda cuando yo te hacía como la propuesta del proyecto de venir a crear ecosistema en el eje cafetero. Pues no se me hacía nada loco porque al final es algo con lo que estoy muy alineada. Entonces yo dije, ok, y no sé, hace una semana llegué a vivir a Y Armenia. aquí estamos. Y aquí estamos grabando este podcast. Te voy a hacer una pregunta que te mandó Wilfredo, que está muy relacionado a todo esto que ya hemos venido hablando, específicamente este último cambio. Ok. Y es, te lo voy a leer así tal cual como lo mandó porque es chévere. Pregunta por su capacidad de resiliencia, que admiro mucho de ella. ¿Cómo hacerse el sordo con los gritos de la incertidumbre que retumban cuando hay que volver a empezar?
Uf. Will, cuando veas este podcast, gracias por esa pregunta. Y mandó otra genial que te la voy a tirar ahorita. No, Pero mira, él cuéntame. es la persona más random de mi vida, que yo te lo dije, me encanta. Él es uno de mis amigos cool que tengo. Uy, repíteme esa pregunta, por favor. Porque está muy buena y estoy pensando en la respuesta. Pregunta por su capacidad de resiliencia, que admiro mucho de ella, y cómo hacerse el sordo con los gritos de la incertidumbre que retumban cuando hay que volver a empezar. Bueno, esto tiene una historia y es que yo regreso de mi viaje, de lo que veníamos hablando. Regreso de mi viaje de Panamá, porque estuve un mes en Panamá. Y inicialmente yo iba a tener como continuidad en el proyecto en el que estaba, pero después eso no pasó. Y después pasó febrero, pasó marzo, y algo que me pasó este año fue como que yo no conseguía proyectos, no lograba ubicarme como en el ámbito laboral, como en nada, ¿sabes? O sea, como que yo tenía un proyecto en el que estoy participando como mentora, pero como que de ahí no pasaba nada más. Y ok, a mí me gusta ayudar, pero hay que facturar. Y empecé a buscar por todos lados, a tocar puertas de, oigan, estoy buscando trabajo, ¿qué hay por ahí? ¿Qué hay para hacer? Mejor dicho, eh, ¿qué hay para hacer? Y no pasaba nada, nada, nada. O sea, de verdad que por eso él hace esa pregunta, porque este año mi primer semestre fue de demasiada incertidumbre, pero creo que la gente no se logra imaginar como toda la incertidumbre, porque yo no tuve ningún proyecto. El primer semestre del año yo no tuve ningún proyecto. eh, y en medio de esto, eh, como en abril, creo que fue Semana Santa. Bueno, yo tuve algunas entrevistas, pero como que no estábamos alineados y las cosas no sucedían, pero una vez una persona súper random que me llamó de Cali y me dijo, Dianis, estoy buscando un perfil como el tuyo, vente para Cali, en fin. Y yo le dije, no, o sea, yo para Cali, ¿cómo que me voy a ir para Cali? Entonces yo le dije como, oiga, esta vez paso, pero me dijo, yo le dije, pero pues, si hay como otra oportunidad, me avisas. Me dijo, ¿sabes qué? Te voy a conectar con algunas personas del ecosistema que están buscando gente así pila como tú, que les puedan ayudar a gestionar sus proyectos. Y, y bueno, pues te cuento qué pasa. Como a la semana me llaman de una empresa, eh, de una entidad, y me dicen como Dianis, me entrevistaron, no sé qué, y esta persona me dice como, oye, tu perfil me encanta, tú podrías ser la próxima coordinadora de talento digital, me encantaría que estuvieras aquí, y yo le dije, bueno, claro, cuéntame un poco más de cómo sería, qué hay que hacer, y me contó todo lo que había que hacer, y yo dije, ok, sí, yo dije como todo lo que esa persona me está diciendo que hay que hacer, yo lo puedo hacer. Entonces le dije como, oye, déjame pensarlo, a ver qué pasa. Y esa fue la primera vez que tuve algo seguro, entre comillas. Pero esto fue interesante porque con el paso de los días yo dije, no, aunque yo sé que puedo hacerlo, no es lo que yo quiero. Y entonces también fui como el serme fiel a mí misma, entendiendo como lo que soy, lo que me gusta y lo que no. Y yo dije, yo podría hacer un gran trabajo, pero estaría supremamente aburrida. Y para mí la motivación es algo bastante importante, si no, creo que mi rendimiento no es igual. Entonces, a los 2 días llamé a esa persona y le dije, como sabes que no, no voy a continuar en el proceso. Y ella, no, no puede ser. Bueno, está bien. Sé que las condiciones no se alinean. Lamentablemente no tengo como más presupuesto ni mejores condiciones que yo te pueda dar, pero bueno, pues en otra oportunidad. Y yo dije, bueno, en otra oportunidad decidí ser como más consciente y decir como no. Y dejar como esa puerta abierta. Y esa puerta hizo que se abriera otra puerta con otro proyecto que estoy involucrada. Y con ese proyecto un día me dijeron como, oiga, sí, me entrevistaron y me dijeron, sí, vas a ser parte de este proyecto, dale. Y yo, bueno,
y pasó el tiempo y no pasaba nada y yo pensé que no iba a pasar nada y llegó Julián ofreciéndome también, Diana, ven, y yo, ahí ya fue que le dije, bueno, ¿sabes qué? Vamos a asumir ese reto de empezar, de venirnos al eje cafetero, a crear ecosistemia, a hacer programas de reconvención laboral, mejor dicho, a decir, esta gente que está acá, que tiene mucho talento, que de pronto no sabe de emprendimiento, que de pronto no sabe de tecnología, que de pronto no sabe de estas cosas, vamos a apostarle a eso, vamos a apostarle a formarlos, a conectarlos como con los sectores, no solamente con sectores, sino con actores bastante interesantes, porque eso también marca una diferencia en qué tan rápido puedes crecer. Eso sí marca una diferencia bastante importante. Em, Al apostarle también al evento que vamos a hacer el próximo 19 de agosto en el eje cafetero, en donde vamos a hablar de innovación, de tecnología, de startups, de ecosistemas, de lo que está pasando en la actualidad, de lo que viene para el futuro, de temas como web 3, de inteligencia artificial, inversión, otras cosas que de pronto acá en región no se han tocado, pero es empezar a crear esa pequeña cultura y ese cambio de mindset que siempre lo he dicho, creo que lo he dicho a través de todo el podcast, que es bastante importante. Entonces apostarle a esas cosas desde acciones pequeñas y ni siquiera tan pequeñas, yo a veces digo como pequeñas, pero pucha, cuando uno hace un evento de estos, esto es una cosa transformadora para la gente. Entonces, esa capacidad de resiliencia y con lo que te contaba también que me pasó el año pasado, fue entender como este año nuevamente, adicional a mis emociones, vino un evento que me generaba demasiada incomodidad y yo decía, ¿qué está pasando? Me llevó a repensar si era buena, si era mala, a cuestionarme como esas cosas. Yo decía como quién soy en este momento de mi vida y fue como, incluso con él tuve varias conversaciones en donde bastante triste le decía como no sé por qué está pasando esto y entender como que no hay un por qué. Simplemente la vida a veces también te dice, hey, para, necesito que te centres en ti. Y eso me llevó a este año, a ese primer semestre, centrarme en mí. Entonces empecé como a estudiar temas que me gustan mucho, y a fortalecer habilidades que ya tenía. Entonces fue de transformar de, ay, bueno, ok, no hay nada seguro, estoy haciendo cositas pequeñas por aquí y por allá, pero sabes que vamos también a alimentar nuestro ser, alimentar las cosas que nos gustan, que nos apasionan, el volver a hacer cosas que antes que venía haciendo, que dejé de hacer. Yo te conté que yo amo hacer ejercicio, hoy en día practico varias disciplinas, entonces una de las que más me gusta y que hago frecuentemente es correr. Entonces empecé como a retomar esas pasiones, entendí que me encantaba pintar, entonces empecé a pintar, a escribir, a hacer cosas que no tenía ni idea, que no sé si en algún momento saqué algunos escritos porque tengo esa costumbre de escribir como cosas muy cortas y yo digo a veces, uy, esto serviría para contenido, o sea, es que el tema de contenido también me jala. Eh, y entonces por eso te digo que ya ese fue un momento de inflexión en mi vida, entonces me llevó a entender un poquito lo que te digo, a reinventarme nuevamente, a entender quién era yo, a darme cuenta de la resiliencia que he tenido, porque todos hemos pasado por cosas muy duras en nuestra vida, pero a mí me han pasado cosas que de verdad me han llevado a entenderme más y a decir como, pucha, si yo pude con esto, puedo con cualquier cosa. Y de hecho eso lo vivo cuando hago temas deportivos. Por ejemplo, en Bogotá hay una subida a patios, se llama. Son más o menos 7 kilómetros el ascenso, es bastante alto y cardiopulmonarmente es algo que te exige. Y mira, este año fue la primera vez que dije, alguien nos invitó y dijo como, oigan, ¿por qué no hacemos subida de patios? Y yo, bueno, no lo he hecho porque yo generalmente estoy acostumbrada a correr en ciudad o en pista. Y dije, bueno, vamos a hacerle. No, o sea, yo veía que iba en el kilómetro 3 y yo decía, ¿qué es esto? Me voy a morir. El tanque de oxígeno. O sea, mi mente me decía eso, pero yo seguía corriendo, o sea, y seguía y seguía y yo decía, no, no puedo con esto. Pero cuando ya vi 4, 5, hubo un momento que el grupo con el que yo iba ya no iba nadie, yo era como una de las personas que iba atrás
Que eso también me dio duro y yo dije, uy, pucha, o sea, yo tengo buen rendimiento, ¿qué pasa? Y después ya decir, no, 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 güey, espera. Cada quien con su proceso y esta es la primera vez que lo estás haciendo, lo estamos haciendo súper, así que, chao, nada, nada de pensar eso. Y me encontré una persona en el camino que me dijo como, dale, dale, tú puedes, solo te faltan como 400 metros. Y yo, ¿400 metros? ¿Cómo así que no No. había llegado ya? Sí, mira, o sea, claro, te lo juro, mira, Juanpa, en ese momento yo dije 400 metros, a mí me pareció una eternidad. Cuando yo llegué, yo dije, bueno, 400 metros no era nada, pero los ciclistas que iban eran, o sea, todo el mundo, eso es lo chévere, todo el mundo dándote ánimo de, dale, tú puedes, qué chimba, muy bueno, dale, dale, no pares, no pares. Y ese empujoncito que la gente te da y ya llegar a esa meta, yo ese día dije si yo puedo con esto, yo puedo con todo. O sea, porque puede sonar una bobada subir 6 kilómetros. Y en una sesión de coach que tuve hace poco, alguien me dijo, Diana, date cuenta cuántas personas se paran de su cama, tienen la disciplina que tú tienes y corren 6 kilómetros, que para ti pueden tal vez ser insignificante porque has corrido distancias un poco más largas, pero en su vida, entendiendo como tantas cosas, eso no lo hace cualquiera. Y sí, yo lo que te digo, o sea, ese día que subí allá, yo de verdad me sentí la mujer más súper poderosa del mundo. Dije, si yo puedo con esto, puedo con todo. Y ese tipo de cosas me hacen darme cuenta de la resiliencia que he tenido al atravesar muchas cosas en mi vida. Y es como entender que sí se puede, ser autocompasiva conmigo, entender que voy a mi ritmo, que sí, que somos exigentes, pero que vamos a nuestro ritmo. Entonces, también eso es chévere. Entonces, esa es como la respuesta a esa pregunta un poco larga. Y también a eso quiero agregar que, pues, no sé, te acabas de venir a vivir a un departamento con un, pues, en otros lados lo hay, pero acá es increíble, y es el trail running. Yo desde el año pasado me metí y el más gomoso. Eso es algo nuevo que voy a hacer. No he hecho trail. Siempre he hecho lo que, mira, si tú me preguntas hoy qué has hecho, demasiados deportes, pero las disciplinas que practico actualmente, corro, bicicleta, nado, cross training, eh, son casi 5. A veces salgo a entrenar calistenias, que es algo nuevo que estoy haciendo, entender cómo la resistencia de mi cuerpo, y hasta ahí, hasta ahí. Claro, no practico todo el tiempo, o sea, hay días que, no sé, estoy muy cansada y no fui al gym o no hice nada, pero digo, ¿por qué no ir a nadar un ratico? A mí eso me relaja un montón, entonces voy. Entonces, como que me gusta tener diferentes, patino también, entonces me gusta tener diferentes disciplinas porque como que salto de una a otra, la competencia es conmigo misma, entonces como que algo tranqui, me muevo, pero bien, y sí, mira que me he dado cuenta y aquí me he encontrado con personas de no, que días que salí a montar bici, literalmente como de, no, mira, acá hay unas rutas buenísimas, el running, y yo dije, no, o sea, llegué al lugar donde era, porque aparte lo que tú dices, trail, y hay muchas otras cosas, y yo digo, uff, qué rico, me considero una persona bastante aventurera, digo, como que rico empezar a explorar esas cosas nuevas, por eso siempre ando buscando como cosas nuevas, porque esa satisfacción que me genera es bastante chévere. Total. Y te digo, pues, ese proceso para mí ha sido muy chévere porque, o sea, yo soy de acá, pero no conocía el Quindío. O sea, yo nunca en mi vida había ido a Buenavista, por ejemplo, y la gente me dice, es como, nunca, 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 y nunca había ido a Buenavista, por ejemplo, y todos esos sitios los conocí corriendo. Y conocí los paisajes y yo digo, marica, esto es el paraíso. O sea, literal, ya uno arriba en la montaña dice, vale la pena. Es jodido, pero vale totalmente la pena. Seguramente pronto, pronto vamos a salir Invítame, por favor. a correr súper invitadísima Claro que sí. al grupo. Y yo súper animada, a mí me encanta. Yo creo que al inicio me da duro como todo, pero ya después cogemos el ritmo. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, que es gracioso porque tú la mencionaste al principio, y es de Mónica Ricardo. Hay una gran amiga que tengo. Dianis querida, pues muy relacionado a lo que hemos venido hablando también. Claro que sí. Dianis querida, he vivido tu proceso de crecimiento y transformación
tanto laboral como personal. Y después de todo lo que has vivido, hoy quiero preguntarte cuál es el superpoder de la nueva Diana, la Diana 2024 versión mejorada. Postdata, ¿cuándo recoges el trasteo? La amo. Eh, Mira que esa respuesta es bastante interesante. Eh, aquí va un mensaje importante para la gente que nos ve y que nos escucha y es aprendan a reconocer sus esfuerzos y sus superpoderes. Hace poco, curiosamente, alguien me hizo en una sesión de coach esa pregunta y duré demasiado tiempo identificando cuál es un superpoder que tengo. O sea, me dijeron como, dime tres superpoderes y yo, o sea, mi mente en blanco, o sea, han visto, yo creo que la mayoría de gente ha visto como esa escena de Homero donde el Es cerebro, el hay un miquito. monito, Sí. ese era mi cerebro. Entendiendo, uy, pucha, de verdad, ¿qué superpoder tengo? Y bueno, esa pregunta me llevó a cuestionarme bastante y hoy entiendo que un superpoder que yo tengo es la disciplina. No hay persona más constante en este mundo que yo. O sea, de verdad que me doy cuenta eh, ese poder que tengo y es la disciplina de hacer muchísimas cosas. La motivación, de hecho, es muy chistoso porque a algunos amigos les digo siempre como, si no hay ganas, hay disciplina. O sea, a veces no hay motivación. Todos los días yo no amanezco, súper feliz y vamos a romperla. No. Hay días que amanezco mal, que tengo un mal día o que suceden situaciones que yo digo, terrible, no sé quién soy. Y digo como, nada, hay que hacerle y tener esa disciplina, se ha marcado la diferencia entre las cosas que han pasado de ese momento a hoy. Ese es un superpoder que tengo y otro es la capacidad de ser auténtica y el hecho de ser más empática, porque como te digo, Mónica es una de mis amigas que ha vivido ese proceso profesional y personal. Y la Diana que entró a apps más estricta, más psicorrígida, ha cambiado un montón. Hoy no es que sea una persona 100% relajada, pero soy una persona que encuentra el balance y entiende que hay cosas que se pueden controlar y que hay cosas que no. Que hay cosas que podemos gestionar y que hay cosas que no. Y pues al final nada está bien ni mal, simplemente son cosas que suceden. Y pues a veces tener esa capacidad también de resolver, súper cool. Pero esa capacidad de ser empático con los demás, de poder entender incluso lo que el otro está viviendo, de ser empático incluso con uno mismo, ese es otro superpoder que creo y considero que tengo, y esa capacidad de conectar a las personas, porque créeme que a través de eso me pasan las cosas más random en mi vida. O sea, como que yo digo, ve, Juanpa, no, mira, háblate con Alejandro que te puede ayudar a hacer cualquier cosa y después, no sé, de un tiempo me doy cuenta que o son socios o crearon, y yo digo, ¿y esto a qué horas pasó? O sea, yo simplemente los conecté, no sé, o porque necesitaban para una alianza, para lo que sea, y pasan, entonces a veces como ese superpoder, a veces de poder conectar a las personas que no todo el mundo considero que tiene. Y de ser un poco más extrovertida también. Vamos un poquito cerrando del mismo tiempo, no porque todavía faltan varias cosas, pero quiero pasar al dato random que mandó Wilfredo, que me parece buenísimo. Y es que ya que hablamos de deportes favoritos, yo creo que uno de tus deportes favoritos es que te dejen los aviones. No sé si te pasó también en Cali. Creo que sí. Sí, hay historia con eso. O sea, ya, si quieres hazme la pregunta. En realidad, solo me ha dejado una vez un avión, pero me gusta vivir mi vida al límite y siempre llego tarde al aeropuerto. Uno de tus deportes favoritos. Cuenta cómo se puede... A ver. ¿Cómo se puede llegar a Bucaramanga desde Barranquilla perdiendo un vuelo y usando tres medios de transporte terrestres diferentes? Bueno, esto tiene una historia bastante interesante y es chistosa. Em, Esto pasó en apps y esa es la historia que Wilfredo quiere que contemos. Y es, mira, todo está asociado con todo.
Eso fue un tema de la capacidad de resiliencia y de resolver para poder cumplir con las personas. Y es que estábamos en Barranquilla haciendo un seguimiento a los empresarios que teníamos en ese momento allá. Eh, Nosotros estuvimos yendo durante todo el año. Nuestro vuelo generalmente salía a las 8:30 de la noche, Barranquilla a Bucaramanga. Súper bien. Resulta y pasa que eso fue diciembre, era el último seguimiento que teníamos, y ese vuelo, curiosamente, no era a las 8:30, era a las 7:30. Entonces pasaron muchas cosas. Primero, que el Uber que nos iba a recoger nunca llegó. Se suponía que tenía que estar a las 5 y nunca llegó. Y mi amigo Wilfredo es una persona maravillosa, repilo, y ese día yo estaba, Wilfredo, a las 5 tienes que acabar, porque a las 5 tenemos que salir de acá, porque para llegar de Barranquilla al aeropuerto ahí tienes que pasar la vía 40, tienes que pasar Soledad Atlético, o sea, tienes que ir hasta Soledad, o sea, más arriba de Soledad, perdóneme si no, es exactamente el lugar geográfico, pero no queda en Barranquilla, entonces son más o menos 40 minutos que tienes que atravesar. La vía 40 es la ruta que te lleva allá, pero esa vaina en hora pico no la mueve nadie como en cualquier ciudad. Pues el Uber no pasó, llamamos y pedimos un taxi. Entonces, nuestro primer transporte, que era el Uber, no llegó. Después el segundo transporte, que era el taxi, no llegó. No, nos canceló, que estaba a la vuelta, en fin, que el trancón, que nunca llegaba. Y una de las gerentes de ese proyecto dijo como, no, hombre, pues vamos, montes en el carro y yo los llevo hasta donde yo más pueda, porque va a haber un punto en donde no es. Entonces nos montamos en el carro de ella, eh, y nada, llegamos como hasta un éxito, y yendo en el carro ella dijo como no, no, hombre, es que me gusta ese pedazo. Va a tocar que se bajen acá y cojan un mototaxi. Esto es importante en la historia. Un mototaxi, o sea, yo dije, ¿qué? Y Wilfredo dijo, ¿qué? O sea, los dos, ¿qué? Con esa cara de auxilio. Y entonces, claro, ella nos dejó ahí como en el éxito, creo que fue. Nos bajamos y negociamos los mototaxis. Oigan, yo mido 1,57. Tenía una maleta como de este tamaño. ¿Sí? Como un Y morral para los que ya lo están escuchando. no, no, ni siquiera marral, era una maleta de viaje, O sea, como con una rueditas y todo. carryover. Ah, Exacto. juepucha. Era una carryover, o sea. Y pues claro, yo soy pequeña, me dice el man como, bueno, sí, te llevamos, no sé qué, lo que quieran, neni. Y yo, bueno, Móntala ahí. montala ahí, es que monta la maleta, se monta Diana y yo, como, el Me va a pato, caer, weón. literal, y el man, agárrate dura, neni, y yo, ay, no, me monto yo, en este, me colocó un casco que, eso de seguridad, nada, o sea, el universo que nos iba protegiendo, la verdad, porque esa vaina no tenía seguro, nada de eso se movía, o sea, haz de cuenta los perritos de los taxis, así eran nuestras cabezas. Yo me monté en ese mototaxi, era como una B80, una moto, esas motos son bajitas, y a mi amigo también le tocó una moto de esas. Wilfredo es una persona alta, mide como 1,80, 1,90, bueno. Ya te imaginarás, yo volteo a mirar a ese hombre y lo veo en la moto así todo incómodo, él sí con su morral. Y ya, dale, dale, vamos, no sé qué. Entonces yo vi, ahí cuando llegamos a ese punto, eran más o menos las 6:40. Si todavía nos hacía más de la mitad, nos hacía falta para llegar. Entonces nosotros le dijimos a los hombres como, oigan, Métale vamos ya, chancleta a van, esto. métale la turbo, o sea, literal hicimos el chiste, ¿han visto Rápido y Furiosos? O sea, aquí activar el nitro porque no hay de otra. Mira esa vía, pasa carro pesado. No, fue terrible, o sea, yo solamente en algún punto, créanme que mis pensamientos fueron como de, pucha, si nos llegamos a estrellar, que al menos se me vea la cara para que me puedan reconocer. Así, a ese Así es, punto. porque mira, neni, esa gente se metía por en medio de las tractomulas. Una moto baja, tú miras la tractomula, las llantas ahí y uno dice como, Un paso mal dado y baila. exacto.
Entonces yo dije, terrible, ¿qué voy a hacer? Yo miraba a Wilfredo también me dijo, Diani, no, eso yo me imaginaba a usted ya, como haciendo arepitas allá con el rodillo, y yo, ay, no. Llegamos al aeropuerto, corrimos, el avión nos dejó. El avión estaba ahí, el avión estaba en pista. La señora nos dice, no, es que ya cerramos el vuelo. Y yo, no, por favor, ayúdanos, Vuélvalo mira. a parquear. No, ¿y sabes qué es lo peor? Mira, tomamos esa ruta como unas 8 veces, porque más o menos eran los viajes que hacíamos. Siempre se nos retrasaba el vuelo. O sea, el vuelo salía de 8:30 de Barranquilla a Bogotá. Llegábamos, o sea, salía el vuelo como 9:30, 10. O sea, siempre se retrasaba un montón. Ese día, relojito. Entonces, el primer transporte que fue el de mi amiga no funcionó. El segundo transporte que fue el mototaxi, en el que casi morimos, tampoco funcionó. Ya decepcionados en el aeropuerto nos dicen, no, pues mañana sale un vuelo a las 7:30. Nosotros teníamos que estar en Bucaramanga con el siguiente grupo de empresas a las 9 de la mañana. Entonces, el vuelo de Barranquilla a Bucaramanga más o menos es 1 hora, pero pues mientras que te subes al avión, o sea, aterrizas en Bucaramanga, bueno, todo eso toma un tiempo infinito. Nosotros dijimos a las 9 no vamos a llegar, entonces tratamos de solucionar en el aeropuerto y no. Entonces dijimos como, bueno, ¿y qué hacemos para llegar? Y el man nos dice, pues lo único que se me ocurre es que tomen el bus intermunicipal. Y Wilfredo me dice como, bueno, Dianis, ¿estás lista? ¿Te animas? Y yo, pues sí, nos toca. Oye, pues cogemos otro taxi para ir al aeropuerto, al terminal, y ese bus casi nos deja. Era el último bus que salía y también casi nos deja. Diciembre, o sea, estábamos, yo creo que era por ahí 18, 19 de diciembre, o sea, era como por esas fechas. Terrible. Entonces, si la respuesta es cómo uno llega de Barranquilla a Bucaramanga después de haber perdido un vuelo y después de casi morir en la vía 40, todo, es tomando un bus intermunicipal, Barranquilla a Bucaramanga, que nos pasaban también mil chascos ahí, pero logramos llegar a Bucaramanga para poder cumplirle al siguiente grupo de emprendedores que estaba esperando como que los asesores fueran. Entonces, mira también esa capacidad de resolución, de resiliencia, de entender porque nosotros estábamos cansados, a mí me dolía la cabeza yendo de un lado para otro y fue muy chistoso, o sea, en ese momento fue miedoso, pero es algo que realmente vemos con chistes. Yo por ahí hasta tengo un video que le grabé a Wilfredo y grabé como de, aquí si no muero, pues esta es la evidencia de... En la moto, en la moto. Puedes buscar ese video, estaría buenísimo ponerlo cuando salga el episodio. Bueno, yo lo busco y te lo paso. Debe estar en algún punto ahí en mi carrete. Pero eso fue muy chistoso. Ay, no, fue terrible. Solo me acuerdo y digo, Dios, ¿qué pasó? Igual todas esas experiencias lo ayudan al final a tener historias chistosas después y lo ayudan a uno a crecer. Te quiero preguntar, bueno, antes de pasar a eso, Alejo, ¿tiene alguna pregunta? Listo. ¿Cuál es esa idea inminente que quieres compartir con nosotros? Esa idea inminente. Bueno, eh, como te contaba, siempre me ha encantado ayudar a las personas. Pero hace algún tiempito me ha picado el hecho de cómo lo puedo hacer de mejor manera. Yo vengo de región y al venir de región me doy cuenta como todas esas necesidades que existen en región. Entonces, si tú me preguntas, la idea específicamente es el de poder crear una cultura, una mentalidad diferente en las personas, de poder crear y construir programas que los ayuden a formarse y a su vez de poder conectarlos con actores del ecosistema que puedan ayudarlos a hacer sus sueños realidad. Esa es como la idea inminente que tengo. Y en ese proceso entran diferentes personas. Entra Julián Arango con su propuesta de venirme a trabajar a Carmenia. Me dice como, oye, eso que tú quieres hacer, lo podemos hacer de la fundación. Tú quieres crear comunidad, tú quieres identificar el talento que hay en región, poder formarlo y poder conectar con esas ideas de negocio, ya sea con VCs o con inversores y demás. Eso lo podemos hacer a través de la fundación.
Entonces, eso, mira, eso fue lo que me quedó sonando después de que tuvimos la conversación, que yo dije, pucha, ese es mi sueño, o sea, eso es lo que yo quiero hacer porque yo veo demasiado talento en región. No sabes la cantidad de personas tan increíbles que yo conozco y talentosas, que todos los días tienen ideas, pero no tienen un equipo de trabajo, no saben cómo hacerlo, no tienen como todas las capacidades técnicas y las habilidades y demás. Y yo dije, ¿cómo hacemos? O sea, yo sí quiero encontrar ese talento y que ese talento también crezca. Es que cuando todas esas cosas pasan, no sé, se crea empresa, la empresa ayuda a la economía, y a su vez eso genera empleo, entonces te genera una mejor calidad de vida, le generas una mejor calidad de vida a las personas que contratas, generas ecosistema, contribuyes a la economía de una región que a su vez contribuye a la economía de un país. Entonces yo digo, ¿por qué no hacer eso posible? Entonces, a través de lo que vamos a hacer en la fundación es precisamente eso, empezar a crear uno de los tantos proyectos que nos soñamos y que vamos a hacer realidad, y hay uno que es el que dentro de poco materializaremos, es el poder hacer programas de reconversión laboral, que es un poco lo que cuento acá, y es identificar el talento, poder formarlo, capacitarlo y que empiecen a crear sus ideas de negocio, acompañarlos en ese proceso y decir, ¿ya estás listo? Ah, bueno, ahora te vamos a conectar con X persona que te pueda ayudar en tu proceso, ya sea invirtiéndote, ya sea a través de una alianza, mejor dicho, a través de las diferentes necesidades que tengan para poder hacerlo realidad. Entonces, ese es el gran sueño que tengo y estoy en el lugar indicado. Me siento muy feliz por eso porque digo, bueno, me vine a región a poder construir ecosistema. Lo que te digo, en agosto tenemos un evento maravilloso en donde vamos a conectar ese mundo del emprendimiento y la tecnología, que la gente pueda vivir por primera vez este tipo de eventos que les cambian el mindset. Mira que hace algunos años yo llevé Colombia 4.0 a Bucaramanga con otros amigos que estuvieron en ese proceso, llevamos ese evento, ush, o sea, tuvimos más de 2100 asistentes, y yo decía, en una ciudad tan pequeña como Bucaramanga eso es demasiado, porque ir a hablar como de animación, ir a hablar de emprendimiento, ir a hablar de diferentes temas, a la gente le parecía real. Los invitados que tuvimos, nosotros tuvimos invitados de Shark Tank como Alejandra Musas, eh, bueno, y otros que hay maravillosos, hablando de temas de inversión, que la gente lograra entender, ¡ah! Oiga, es que estos programas existen, o es que esto puede pasar, es que no me toca ir al banco a pedir la plata solamente, sino que la puedo traer, hacer de diferentes maneras, es que puedo conectar con personas que están alineadas como con la idea que yo tengo, poder hacer esas conexiones. O sea, ese evento nos permitió tantas cosas, y yo después de que vi los resultados de impacto, porque no solamente números, los números son una cosa y están bien, pero cuando realmente ya vimos como por ejemplo los emprendimientos que llevamos en realidad, no voy a decir que llevé porque ese crédito no es solo mío, es de todo un equipo de trabajo, pero esos emprendimientos que llevamos, las ventas, de cómo conectaron con otros, de el conocer más cosas, yo dije, pucha. Y si eso pasó en esa región tan chiquis, no me imagino ni siquiera los cambios que van a estar por suceder acá. Entonces, eso es algo que también me emociona bastante, el poder contribuir en eso. Así que ya saben, esta gente está poniendo Armenia una chimba y el eje cafetero en general. Sí, Así sí, que, sí. como quien dice, se vienen cositas. Se vienen cositas, de verdad, estén pendientes, se vienen cosas para Armenia, para Manizales, para Pereira. Muchas cosas van a pasar, porque este evento nos va a permitir co-crear, o sea, de hecho estén pendientes. Yo ahora le digo a Juanpa que nos deje como las redes en donde pueden empezar a seguir la información para que estén pendientes, para que ya cuando saquemos y lancemos el evento de manera oficial, puedan conectarse, pueden ver como las temáticas de lo que les gusta, inteligencia artificial, o sea, tantas cosas tan cool, porque estamos trabajando tan fuerte para traer a personas tan interesantes que les puedan enseñar, que puedan acceder a charlas, a conferencias, a talleres, o sea, y que lo puedan tener de primera mano. Es como, oigan, aprovechen también. Esa también es la invitación, aprovechar este tipo de escenarios que no se dan todos los días, pero cuando se dan, hay que venir. Algo que también le digo a la gente es,
vaya, no le dé pena, o sea, si no sabe y usted quiere hablar con Juan Pablo, acérquese y dígale, hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Mira, soy Diana y me gustaría hacer esto, ¿tú qué haces? Como el hecho de permitirse conocer a esas personas, eso está relacionado con una pregunta que me hiciste anteriormente y es cómo sales de esa zona de confort. A través de estos eventos también sales de el empezar a conocer nueva gente que te pueda conectar con otros y que te pueda ayudar no solamente en tu vida de negocio, sino en muchas más cosas. Es que a veces las ayudas vienen de la manera más simple en la vida de cada persona. Entonces, esta también es una invitación para que no se lo pierdan. ¿Cuál es ese reto inminente para las personas que nos escuchan, que no solamente sean espectadores, sino que también ese podcast y ese episodio pueda tener algún impacto en sus vidas? Bueno, ese reto es un poco de lo que hemos venido hablando y es aprendan a salir como de su zona de comodidad más que de confort, de comodidad. Arriésguense si tienen ideas, realmente la diferencia entre una idea que tú tengas y llevarla a cabo es el accionar. Esa es totalmente diferente. Muchas veces las personas dicen como, ay, es que no te quiero contar mi idea porque pronto me la robas. O sea, eso es mentira. Los que estamos en este mundo sabemos que esa idea la pueden tener al menos 50.000 personas más. Entonces es la diferencia entre tener solo una idea y ya concebirla es el hecho de buscar equipos de trabajo que te ayuden a materializarla y creo que el reto inminente es realmente no vivir, aprender a disfrutar esa incomodidad, vivirla, buscar ese alguito que le está faltando a uno y entender por dónde lo puede hacer. A veces se empieza, no sé, de la manera más cercana y aquí doy un ejemplo y es una persona que conocí hace poco en el Startup Weekend, o sea, tiene hambre de crecer y no sabe cómo hacerlo. Empezó por su centro de investigación, empezó por ahí. El hecho de ir al Startup Weekend le permitió conectar con otras personas y hoy en día está haciendo cosas interesantes. Entonces yo digo, o sea, solo dos cambios que dio. El primero, el decir, oiga, quiero hacer esto y lo puedo hacer, voy a buscar por dónde lo puedo hacer. Y ay, no sé, yo tengo 32 años y siempre le digo a la gente, están en la era de la tecnología. Antes yo fui de esas personas que fueron a la biblioteca, imagínense. Y ahora que tú no tengas que ir a la biblioteca a buscarlo en un libro, sino que lo puedas googlear, o sea, eso te cambia la vida. Entonces es arriesgarse un poquito más, también hay que ser un poco más arriesgados con todas las cosas que hacemos. Como Diana lo había mencionado hace un momento, el evento ya se lanzó y es la semana de tecnología del eje cafetero. La información completa la pueden encontrar en la página de Instagram de Startup Weekend CO o directamente en la página web del evento egetechweek.co. No se pierdan estos eventos maravillosos que están pasando y que van a involucrar a Pereira, Armenia y Manizales del 19 al 23 de agosto. Así que los esperamos a vivir una semana con la mejor combinación: tecnología, ecosistema y, como no, café. Listo. ¿Cómo pueden encontrarte las personas en redes sociales? Listo, entonces las personas me pueden encontrar a través de redes sociales en Instagram, Diana Santos Ayala, ahí me encuentran, por ahí me pueden escribir, o a través de LinkedIn, que también aparezco como Diana Carolina Santos Ayala. Y ya ahí me pueden escribir, conectamos y en lo que yo les pueda apoyar, bienvenido sea, o sea, me encanta. Oye, de nuevo muchas gracias por este espacio, por la buena conversación y nada, por ahora eso es todo el podcast. Muchas gracias a ti, Juanpa, por tu invitación. Yo creo que ya por último, recordarles un poquito de no se pierdan las cosas interesantes que van a venir pasando en el eje cafetero. Van a pasar cosas maravillosas. De hecho, también, no es solo el no se pierdan, si en algún momento sienten que también pueden aportar desde diversas cosas, porque sé que este podcast lo escuchan diversas personas, es bienvenido sea, conversemos. O sea, al final la idea de poder tener este tipo de escenarios es poder construir y sumar al ecosistema. Y pues todo lo que se alinee con eso, bienvenido sea. Así que nada, muchas gracias por invitarme. Síganse incomodando, que la incomodidad no es nada malo. Abracen el cambio que es lo más chimba que le puede pasar a una persona. Bueno, y si llegaste hasta aquí, te voy a tirar una información privilegiada que no hemos anunciado de forma oficial
en TEDx Los Laureles. Como saben, soy el organizador de este evento que va a suceder también en el eje cafetero, específicamente en Armenia, Quindío. Y la noticia es que ya tenemos boletería en la página de tedxloslaureles.co. Así que si quieres aprovechar la tarifa especial de etapa creyentes, pues es el momento para que vayas y asegures tu entrada. Eso es. También te digo que se acabó el episodio, pero para nada se acabó la diversión, porque hay otros 99 episodios en este podcast que puedes ir a escuchar en este momento.